2011 y el decreto 1072 del 2015. Solicita más información a nuestro correo electrónico administrativa@consulran.com. administrativa@consulran.com. Cuida el ambiente, recicla, cuida el agua, apaga la luz y apaga los equipos electrónicos mientras no los estés usando. Un mensaje, SIG Radio y Consulran. Estás escuchando SIG Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Consulran te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores internos en los sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Consulran te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NORSOC SWA 006, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulran.com. Aquí inicia Entre Líneas en SIG Radio. Cordial saludo para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan y nos sintonizan a través de www.sigradio.com. Hoy empezamos otra edición más, otra emisión más de nuestro programa Entre Líneas, en compañía, por supuesto, del ingeniero Sergio Valencia Kraus. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos para ti, para tu equipo y toda la radio audiencia. ¿Qué más, Sergio? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Entusiasmado con este cuarto programa. Ya estamos acercándonos a la recta final, pero también ha sido un proceso de mucho aprendizaje para nuestros radioescuchas. Eso y sí, también gente que nos sigue por LinkedIn, YouTube. Entonces, muy buena acogida, te felicito. Vale, Sergio, muchas gracias. El placer no solamente mío, sino también, por supuesto, de todos los seguidores que me han dicho que buen invitado, que hemos manejado buenos temas, y eso realmente a uno también le alegra y lo motiva a uno seguir adelante en esta parte de seguir teniendo a personajes así como ustedes, Sergio. Gracias. Bueno, Sergio, hoy seguimos adelante con nuestros temas relacionados al libro Sé un gestor de excelencia en seguridad y salud en el trabajo. Por supuesto, ya en el capítulo 7 y 8, en donde vamos a trabajar el costo-beneficio y por supuesto también vamos a trabajar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Con base en ello, quiero, antes de seguir con el ingeniero Sergio, quiero invitar a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes, para que también nos puedan visualizar allí en YouTube, en el canal de YouTube. También ya pueden estar allí visualizándolo también. Bueno, Sergio, y también invitar a nuestros oyentes para que se puedan conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Lo pueden hacer, por supuesto, a través de Instagram. Nos pueden encontrar como sig.radio, y en Facebook nos pueden encontrar como SIG Radio. No sé si Sergio quiera compartir nuevamente las redes sociales. Sí, efectivamente, reitero, para SIG Radio está en www.sigradio.com, y para mis redes sociales me pueden encontrar en LinkedIn como Sergio Valencia Kraus, y también en Instagram Sergio Valencia Kraus todo. Bueno, perfecto. Entonces vamos a lo que venimos, Sergio. Empecemos primero contándole a nuestros oyentes
¿cuál es el capítulo 7 del libro Sé un gestor de excelencia en seguridad y salud en el trabajo? Es un capítulo crucial, fundamental para todo gestor de seguridad y salud en el trabajo y se titula Costo-beneficio en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué digo que es un capítulo muy crucial? Porque generalmente los gestores se enfrentan a una barrera llamada presupuesto. Y no es que el presupuesto sea bueno o malo, sino es un elemento financiero a través del cual la organización cuida sus costos para ser lo más eficiente posible, entendiendo que la operación es medida por su eficiencia, es decir, de usar la menor cantidad de recursos posibles y producir más. Entonces el presupuesto es algo de lo cual no podemos escapar. No tenemos un cheque en blanco, no tenemos una lotería ganada, sino por el contrario es un recurso limitado, acotado a las necesidades que tiene que hacerse en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sergio, pero cuando nosotros hablamos de costo-beneficio, como su nombre lo dice, nosotros vamos a invertir un dinero para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, me imagino, y adicional a esto, pues tenemos que mirar cuál es el beneficio que la organización tiene al invertir ese dinero. Yo lo veo desde el punto de dinero, ¿cierto? ¿Cuál sería como los beneficios o cómo pudiéramos identificar los beneficios frente a ese costo? Como dijimos en el capítulo número 3, nosotros tenemos principalmente 4 partes interesadas que se benefician. Entonces esos aspectos están cubiertos en lo que es nuestra gente, los procesos, la reputación y por supuesto las finanzas. Pero para llegar a ese punto tenemos que pensar cómo gestionar ese recurso, cómo tenemos que administrarlo para que pueda ser aprovechado de la mejor manera. Y cuando nos enfrentamos generalmente a un dicho muy arraigado en las organizaciones que dice: haz lo mínimo indispensable, haz lo mínimo necesario. Y por lo general nos vamos por el lado de que lo mínimo indispensable o lo mínimo necesario solamente es cumplir la normativa para que no nos multen, pero eso no es lo mínimo necesario. Realmente lo mínimo necesario es aquello que se necesita para que la gente no se lesione o no haya una enfermedad ocupacional. Por supuesto, el tema normativo es un primer peldaño, pero no es lo único. Entonces también tenemos que buscar maneras ingeniosas de cómo hacer las cosas con menos recursos. ¿Qué pasa? Que nosotros, y esto lo dijimos en el capítulo 2, somos muy llevados por rótulos que nos ponen y nos ganamos gratuitamente porque dicen: el área de seguridad y salud del trabajo solamente viene para pedir dinero, viene para gastar los recursos de la empresa, pero no genera un ahorro o incluso las mejores prácticas que quieren implementar son muy costosas. Y en ese sentido lo que nosotros estamos llamados es hacer una cultura de excelencia, que eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero esa cultura de excelencia implica también ser excelentes en la administración de los recursos y también en poder pensar de que tenemos grandes oportunidades para generar proyectos de mejora que permitan optimizar el dinero que nos ha sido asignado. Otro desafío que también nos enfrentamos es que nos aprueban el presupuesto y pensamos que ya la libramos, listo, ya está aprobado esto. Y a lo largo del año suele pasar que nos rebanan el presupuesto, nos ponen el desafío de poder reducirlo un 10%, 15%, 20%. Incluso hay organizaciones que han tenido que reducir su presupuesto a la mitad y esto, como dicen, cuando llueve todo se moja. Entonces a todos los departamentos se les ha solicitado que reduzcan el presupuesto y seguridad y salud en el trabajo no es exento a ello. No significa que seguridad y salud en el trabajo no sea importante para las organizaciones. Lo es, como lo es también subsistir como negocio. Si no hay negocio, no hay seguridad y salud en el trabajo. Y no hay negocio si no se tiene seguridad y salud en el trabajo. Sergio, cuando nosotros hablamos del costo
digamos que de los recursos que se deben trabajar dentro de seguridad y salud en el trabajo, ¿usted lo considera, por supuesto, importante dentro de la gestión de CST? ¿El recurso? O sea, claro, los recursos, tanto humanos, como económicos, como tecnológicos, porque es que usted decía algo importante ahorita, haga lo mínimo, haga lo que no nos vaya a colocar una multa. Y adicional a eso, Sergio, uno ve de pronto que el responsable de seguridad y salud en el trabajo muchas veces no tiene claro ni cuánto hay que invertir, cuánto es que yo le pido a la gerencia para que apruebe. Es que ahí viene vamos a darnos cuenta, Jaime, que a lo largo de estos episodios hemos visto que se relacionan unos con otros. Aquí tenemos el diagnóstico. El diagnóstico es el punto de partida para poder definir cuáles son las principales necesidades y prioridades que tiene la organización. En ese sentido, lo que necesitamos tener claro es cuáles son los dolores más importantes que tenemos que atender. Y una vez que tengamos esa claridad, podemos saber dónde colocar los recursos. Por ejemplo, si me preguntas concretamente dónde colocaría los recursos, en donde tenemos mayor vulnerabilidad en cuanto a fiscalización y también donde mi matriz IPERC o matriz de riesgos me diga dónde están los riesgos más significativos para la organización. Ahí es donde tengo que colocar el recurso. Entonces, yo recuerdo que en una compañía que trabajé, tenías en inglés, ¿no? El must, el should y el nice to have. Uh-huh. El must es debes hacerlo porque tienes que hacerlo. No hay otra opción. No todo puede ser must. El should es el debería. Debería hacerse de esa manera porque así lo estipula la norma, porque los riesgos, etc. Y el nice to have sería bueno hacerlo, pero si nos alcanza el recurso. Si no nos alcanza, pues tenemos que atender el must y el should. Ok, Sergio, digamos que de acuerdo a la experiencia, por supuesto que usted nos ha venido contando, ¿cuáles han sido como las dificultades que usted nos pueda compartir que de pronto se tiene en este capítulo relacionado costo-beneficio dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo? Voy a mencionarte 3. El primero es cuando tú dices que una acción como por ejemplo hacer los exámenes médicos a todos los trabajadores tiene un costo. Entonces cuando cuestionan mucho el presupuesto te dicen, bueno, ¿y por qué tiene que hacerse este examen, este otro? Y salta la frase de no seas más papista que el Papa. Sí. Entonces, que no tengas que hacer todo, es necesario hacerlo en este centro de salud, etc. Entonces, ese es uno. Y también lo que pasa es que cuando presupuestamos, tenemos que presupuestar no en base a la cotización más barata que nos han entregado, sino a la siguiente, porque si la más barata se nos cae, ya no salimos del presupuesto. Lo tercero, también que es algo más de fondo, es contemplar a seguridad y salud en el trabajo en los proyectos de inversión. Por ejemplo, que si se realiza una modificación a las salas de fabricación, si se realiza una ampliación de flota vehicular, si hablamos de que van a haber más sucursales de la empresa, tiene que estar inmerso ahí seguridad y salud en el trabajo. Porque hay aspectos para considerar. Por ejemplo, la apertura de un local implica una autorización municipal en seguridad. Cuando incrementas una flota, hay estándares de manejo de vehículos que hay que cubrir para salvaguardar la integridad de las personas que lo manejan. Cuando vas a implementar o vas a modificar una sala de fabricación, hay aspectos de seguridad que hay que cubrir, como por ejemplo, imagínate que esto es una sala que maneja granos, y esto genera polvos muy finos, son polvos combustibles. Sí. Si tú no tienes un sistema de puesta a tierra, esa área va a volar, literal, va a explotar, va a incendiarse.
Entonces lo que tienes que hacer es poner sistemas a tierra, equipos para zonas clasificadas de atmósferas peligrosas. Entonces hay ciertos aspectos que hay que contemplar. Otro ejemplo también es cuando de una planta se transfiere a otra. Recuerdo en mi experiencia en el sector farmacéutico que hacían la transferencia de un producto que tenía 60% contenido de alcohol etílico. Entonces, al manejar alcohol necesitas tener las condiciones de atmósfera explosiva, o sea, la sala ya la tendría, y lo que tienes que tener es la infraestructura, los equipos, para que no haya un evento de seguridad de procesos ahí. Y resulta que ya lo iban a transferir, pero no habían contemplado o no habían llamado a seguridad y salud del trabajo. Porque decían, no los llamen porque nos va a encarecer el proyecto, porque va a haber, va a poner trabas, problemas. Pero es que igual lo van a tener que hacer. Y peor aún, hacerlo sin haber contemplado esas medidas de seguridad puede parecer hasta negligente, porque eres consciente de que necesitas involucrarlos para que ellos como expertos digan qué necesita, qué estaría faltando. Y ese es un problema con las inversiones que se hacen a nivel de, le llaman CAPEX o activos, ¿no? En donde tienes que hacer la inversión y aprovechar en contemplar en la inversión todos esos aspectos, porque si no los contemplas, después igual lo vas a tener que hacer, pero ya no como inversión, sino como gasto, y el gasto no regresa, la inversión sí retorna. Entonces es importante contemplarlo desde el diseño para evitar hacer mitigaciones posteriormente. Otro ejemplo también es con los aspectos ergonómicos. Los puestos de trabajo tienen que diseñarse en base a las condiciones para que el trabajo se dé de manera saludable. Pero si queremos hacer adecuaciones, ¿qué es lo que ocurre en la gran mayoría de veces? Porque las instalaciones ya están hechas, los equipos ya están puestos, pero tienes que hacer correcciones que pueden modificar las condiciones de trabajo de modo que después va a parecer como un Frankenstein, porque no contempló, o sea, de origen no nació bien el proyecto y después tienes que hacer adecuaciones que después hasta podrían parecer hechizas. ¿Sabes cómo es eso? O sea, así como tienes herramientas hechizas, es decir, herramientas que se crearon con un fin, pero las modificas para usarlas con otro fin, o las modificaciones no las haces como lo manda el diseño o la fábrica, entonces ahí tiene que considerarse esos aspectos, porque si no, después a lo mejor haces una modificación que no va acorde al estándar correspondiente. ¿Serio? ¿Usted considera que el tema del costo-beneficio ha podido calar dentro de las organizaciones? En seguridad y salud de trabajo, no, porque es en un porcentaje muy minoritario, debido a que hay cierta resistencia de algunos colegas en decir que los temas financieros lo ve el área de finanzas, que ya bastante tenemos con lo que vemos nosotros. Sí. También pasa por un desconocimiento de conceptos básicos financieros. Fíjate que para mí antes los conceptos financieros era como hablar chino mandarín. Pero el capítulo 7 del libro justamente explica el por qué es importante saber los términos como de payback, de ban, TIR. De hecho que lo hemos visto hasta en la universidad, pero se nos ha olvidado. El retorno el valor actual neto, valor presente neto, calcular el retorno de la inversión. Una acción va a ser costo beneficiosa, y esto por sentido común incluso, cuando trae más beneficio que perjuicio. Es decir, que te va a generar un retorno de la inversión y después ganancia frente a otra cosa que te pueda generar más bien pérdida, o sea, que no es viable. Y justamente quiero compartir un concepto que valga la redundancia, compartí el día de hoy en mis redes sociales, que explica sobre el término ASARP. ¿Qué pasa? Que el término ASARP viene de hacerlo suerte. Tan pronto. ¿Sí se me escucha bien? Como de la suerte. No, ASARP. Por eso. ASARP. Ok. Que es las iniciales de as safe as reasonably practicable.
quiere decir tan seguro como razonablemente practicable. Ok. Esto viene de origen por el término en inglés que tiene las siglas SFIRE, que significa so far as is reasonably practicable, o sea, tan lejos como sea razonablemente practicable. Entonces, eso es la seguridad. O sea, la seguridad es un equilibrio entre la prevención y el costo. En el sentido de que, sí, vamos a hacer prevención, pero tanto lo permitan los recursos que tengamos. Porque si hacemos más de lo que nuestros recursos permiten, eso podría llevar incluso a empeñar financieramente a la empresa, que no sabe si después va a tener el flujo de caja para otras necesidades que se tienen en seguridad y salud del trabajo. Porque las necesidades van apareciendo, no es que ya pagaste y ya la necesidad fue cubierta. Esa tal vez, puntualmente, pero hay otras que van apareciendo porque esto es dinámico. Eso es cierto, el tema es dinámico y eso todos los días corre harto. Sí, entonces, ¿qué sucede, Jaime? Que nosotros lo que debemos hacer es ir a hablar el lenguaje del negocio. Esto lo hablamos el primer capítulo, el primer programa sí. donde nosotros decíamos que tenemos que aprender a hablar el lenguaje del negocio, donde tenemos que saber cómo sustentar que una acción es costo beneficiosa. Y esto tiene que ver con hacer el cálculo de cuánto tiempo, si yo invierto en seguridad, en cuánto tiempo esto va a retornar. Y también contemplar si es que es factible de realizar. Echar pluma, como decimos, y determinar cuánto nos va a costar, ¿sí? Por ejemplo, también hay una revista en Europa que justamente nos dice de que nosotros debemos de, aquí tengo el dato justamente, que es la European Network for Workplace Health Promotion, o sea que es la red europea para la promoción de la salud en el trabajo. Revela que invertir en la promoción de la salud en el trabajo es rentable para todos porque por cada euro invertido en programas de seguridad y salud laboral, se genera un retorno de inversión entre 2,5 y 4,8 euros en ausentismo y entre 2,3 y 5,9 euros de costos por enfermedad. ¿En cuánto tiempo? Ese retorno puede darse entre 1 hasta 3 años. Eso es cierto, Sergio, totalmente cierto. Bueno, Sergio, ¿qué cree usted que se pueda estar trabajando dentro de la gestión con respecto al tema costo-beneficio? A ver, yo quiero empezar diciendo que vamos a ver el paso a paso. ¿Qué necesitamos para trabajar acciones costo-beneficiosas? En primer lugar, hacer un buen diagnóstico que nos determine las necesidades y prioridades. Estos incluirlos en el plan y el programa anual de seguridad y salud en trabajo. En segundo lugar, hacer un seguimiento a cómo va nuestro presupuesto mes a mes respecto a lo que se... Es como hacer el presupuesto personal de nuestras finanzas. Es mes a mes cómo vamos. ¿Hemos gastado más? ¿Hemos gastado menos? Si es que hemos gastado más, ¿qué vamos a dejar de hacer para poder compensarlo? Si hemos gastado menos, ¿cuándo lo vamos a ejecutar? Porque eso es el efecto contrario, ¿no? Pasa como, no quiero entrar al terreno político, pero es entrar como al presupuesto estatal, que se tiene el recurso, pero no se gestiona y no se ejecuta. También eso puede darse y hay que aprovecharlo y no esperar a fin de año para botar la casa por la ventana. O hay algunos que o pasa eso o no llegan ni siquiera a agosto y ya con el presupuesto ya está completamente ejecutado, cubierto y faltan más cosas. Entonces tenemos que ser realistas también, realistas para poder contemplar lo que se tiene que hacer y en qué momento se va a ejecutar. Entonces, el hacer seguimiento a ese presupuesto es importante. Lo siguiente es generar proyectos de mejora con respecto a seguridad y salud en el trabajo. No ahorrando acá hay dos cosas. Primero, ahorrar no es dejar de gastar en algo que necesitas. Sí. Eso no es ahorrar. Es lo que necesitas hacerlo, pero a menor uso de recursos. Pero que no melle en la calidad del entregable que debe tener eso que donde estás poniendo el recurso. O sea, por ejemplo,
tienes un presupuesto para hacer una auditoría y lo que vas a hacer es contratar al consultor que cobre más barato. Pero no te va a dar un buen entregable, tú lo vas a revisar varias veces, no te va a contemplar una auditoría en todas las sedes porque no alcanza. Entonces, al final puede ser perjuicioso. Eso sería una acción no costo beneficiosa. O sea, pones el dinero, pero no te va a convenir. Entonces, a lo mejor pones un poco más de dinero, pero sí te va a convenir porque te da varios beneficios. Además, te va a dar una capacitación gratuita, te va a certificar en esa capacitación gratuita. Otras cosas que por ahí se pueden aprovechar también, hacer varios servicios con un solo proveedor para poder centralizar el gasto ahí. Entonces vas a tener ofertas, descuentos, etc. Pero, por ejemplo, no es dable que tú busques una calidad de EPP más baja para ahorrar costos, porque eso al final puede ser perjuicioso. Puede ser que la mala calidad de un EPP o equipo de protección personal conlleve un accidente. Entonces no es costo beneficioso en ese caso. Eso es cierto, Sergio. Y yo me acuerdo la frase que usted decía en el primer capítulo, que alguna colega o alguna jefe de finanzas de una empresa le decía: o la cobija está o para que se arrope los pies o para que se arrope la cabeza. Así es. Por ejemplo, una de las cosas que yo hacía cuando necesitaba el recurso y no estaba presupuestado, yo iba ya con una propuesta. Es decir, le decía, a ver, un ejemplo que recuerde fue que nosotros necesitábamos implementar unos tachos grandes rodantes para los residuos peligrosos, porque la normativa así lo solicitaba. Entonces no estaba en el presupuesto. Estábamos hablando de algo de aproximadamente, eran tantos tachos como $6,000 más o menos. No estaba presupuestado. Entonces, al no estar presupuestado, yo iba con la propuesta: ¿qué cosa es lo que íbamos a hacer parcialmente o no íbamos a hacer este año y lo vamos a pasar para el próximo? ¿Ok? O si no, también decir, mira, hemos visto también en este punto que nos iba a costar $8,000 y lo vamos a hacer en 6,000. Ya vamos $2,000 ahorrados. Después hacemos un proyecto de mejora en seguridad, por ejemplo, donde se puede hacer proyectos de mejora. Se puede hacer, por ejemplo, haciendo sinergias con la parte ambiental en el reciclaje o el reuso de materiales. También el tema de seguridad puede darse porque ya la capacitación no va a ser presencial, sino va a ser virtual a través de una plataforma. Es decir, hay muchas formas de poder pensar. El bajo presupuesto nos lleva a ser creativos, ¿estás de acuerdo? Entonces, somos más creativos, eso permite que podamos alocar el recurso en los lugares donde realmente se necesita. Porque desafortunadamente el presupuesto adicional muy difícilmente vamos a obtener. ¿Por qué? Porque lo tenemos que saber gestionar, porque si no estamos perjudicando la productividad de la operación, y el perjudicar la operatividad de la operación hace que el indicador no se vea tan bien, y eso no solamente queda en ver el indicador bien o mal. Hay veces donde hay coyuntura empresarial en donde, porque los números están muy mal, cierran la sucursal, cierran la instalación. Entonces, los números tienen que mostrarse y demostrarse sanos para que la operación siga continuando y esa sea una fuente de empleo para todos. Excelente, Sergio, todo el conocimiento que nos ha venido transmitiendo en esta primera parte de nuestro programa Entre Líneas, hoy hablando, por supuesto, en este especial, el costo-beneficio de la seguridad y salud en el trabajo. Lo invito, Sergio, para que hagamos nuestra primera pausa y podamos tomar un poquito de agua y mojar la palabra, ¿le parece? No, excelente. Al regresar, antes de pasar al capítulo 8, también vamos a ver el tema de cómo costear, lo importante de costear los accidentes y los incidentes. Ok, perfecto. Entonces ya regresamos aquí a nuestro programa Entre Líneas por SIC Radio. Escuchas SIC Radio.
Consulran te ofrece servicios de formación y actualización de auditores internos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011 y el decreto 1072 del 2015. Solicita más información a nuestro correo electrónico administrativa@consulran.com. Recicla, cuida el agua, apaga la luz y apaga los equipos electrónicos mientras no los estés usando. Un mensaje, SIG Radio y Consulran. Estás escuchando SIG Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Consulran te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores internos en los sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Consulran te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NORSOC SWA 006, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulran.com. Escucha SIG Radio, su sistema de gestión en la red. Regresamos a Entre Líneas. Bueno, regresamos a nuestro programa Entre Líneas, hoy hablando del costo-beneficio dentro de seguridad y salud en el trabajo en compañía del ingeniero Sergio Valencia. Sergio, antes de darle la palabra, quiero empezar a saludar a las personas que alzan la mano y dice presente. En esta ocasión quiero saludar al arquitecto Robinson Romero, quien nos escucha desde aquí, desde Colombia, desde un municipio que se llama Puerto Boyacá. Muchas gracias a Robinson Romero, que vuelvo y les digo que alza la mano y dice presente. Y también a nuestra querida oyente que nunca falta en nuestros programas, Sergio, Liliana Camacho. Mejor dicho, alza la mano y dice presente. No, excelente. Yo quiero aprovechar también, tengo un par de saludos aquí. Tengo a Irma Salazar, desde el Valle del Cauca, Cali. Cali. Y sí, vamos a estar próximamente por allá, Dios mediante. Y también el saludo de Narda Mesa, de San Luis de Potosí, México. Pero bueno, ella comenta que está en tránsito, así que siempre entre estado y estado aprovecha para ver, mientras tenga señal, la señal de SIG Radio. No, muchas gracias a Narda entonces por ese esfuerzo que hace. Bueno, Sergio, retornamos entonces al tema del costo-beneficio. Usted nos decía antes de la pausa que íbamos a entrar a mirar un tema del costo-beneficio de los accidentes, ¿fue que le entendí? Sí, es correcto. Los accidentes son importantes de costear, porque con eso podemos demostrar qué tanto gasto, además de la situación como tal, porque es primero la persona, pero lo siguiente es cuánto cuestan los accidentes e incidentes o cuánto podría costar los accidentes e incidentes a las empresas. Entonces, ahí tenemos dos aspectos, que es el costo directo y el costo indirecto. El costo directo tiene mucha relación con lo que viene a ser lo que es el tema de atención médica, el tema también de cubrir con un personal temporal, tiene que ver también con aspectos relacionados al impacto directo que tienen en el accidente. Y los costos indirectos, que son, por ejemplo, la prima de seguros, lo que es las reuniones, las horas hombres que emplean
las personas en los diferentes niveles de la organización para poder decir, describir el evento. Esto puede ser desde los que se reúnen a hacer la investigación del accidente, como la plana mayor, la alta gerencia, que necesita saber cuáles son las acciones que se emprenden. Entonces, esos costos son importantes determinar, hacer un cálculo aproximado con las horas hombre, porque generalmente es un dato que no vamos a tener de manera directa por una cuestión confidencial, pero que podemos apoyarnos con recursos humanos para tener un aproximado y con eso poder calcular los costos directos e indirectos. De esa manera nosotros podemos decir no solamente cuántos accidentes tenemos en el año, sino cuánto dinero se ha evitado perder gracias a las acciones que hemos tenido. Un casi accidente no va a costar igual que un incidente sin daño, o un casi accidente, mejor dicho, va a tener un costo. Un incidente con primeros auxilios va a tener otro costo. Un accidente con tiempo perdido va a tener, dependiendo del número de días, va a tener otro costo. Un accidente mortal ni se diga, ¿no? Entonces, hay algo que en mi experiencia no ha sido fácil de cuantificar o determinar, pero ahora sí es posible. Es, por ejemplo, la imagen reputacional. Uy, ¿Cuánto se deja de vender por una mala imagen de la empresa? Entonces, que eso va a afectar en un porcentaje. O sea, hay gente que va a seguir comprando, pues aunque suene crudo, no les va a importar tanto si ha habido un accidente o no, lo cual está mal. Por ejemplo, cuando yo veo en prensa nacional una empresa grande que ha tenido un accidente, digo, no, a esta empresa no le compro más, porque su producto sale con sangre o la vida de la gente. Total. Mientras que entonces ahí, por ejemplo, se pierde un público importante, por lo tanto se pierden ventas. Y lo otro también es, aparte de la imagen, está también el hecho de que la gente está aturdida y no va a trabajar con la misma productividad que antes porque se ha perdido alguna vida. Entonces hay un estrés que conlleva a un presentismo, o sea, está en cuerpo, pero no está enfocado en la tarea. Y entonces, sí, esto puede acarrear a más y más accidentes. Entonces, el costeo de estos accidentes e incidentes es importante, al igual que lo que viene a ser los hallazgos de las inspecciones. Por ejemplo, nosotros teníamos las inspecciones, hallazgos críticos, mayores y menores, en donde podíamos hacer una tabulación de este tipo de accidentes para poder determinar el potencial de daño que puede causar cada uno. O sea, una observación grave puede ser como si equivaldría a un accidente con tiempo perdido. Una B o una media puede ser un incidente con primeros auxilios, y un C, un casi accidente. Finalmente, todos tienen que investigarse. Entonces se invierten recursos para mitigar, en lugar de, yo preferiría invertir esos recursos para ahorrar esa potencial pérdida. Es cierto, Sergio. Aquí en Colombia, por ejemplo, ya para seguir con este tema, aquí en Colombia un requisito de local, un requisito de Colombia que se llama la guía RUC, es la única que nos pide que nosotros debemos investigar los accidentes de trabajo. Mire que ni siquiera la norma ISO 45 así no lo pide. Bueno, que yo recuerde hasta anoche, no sé hoy si ya la cambiaron y ya le incluyeron ese requisito, pero lo que usted dice, aunque el requisito no lo pida, pues es como lo normal que uno lo tiene que hacer. Exacto. O sea, hay un deber moral. Y además un deber que va en busca de determinar no solamente las causas que originaron los eventos, sino además productivo, para evitar una recurrencia que pueda conllevar a que el proceso se torne más bien improductivo. Ok, perfecto, Sergio. ¿Algo más relacionado con el capítulo el costo-beneficio? Sí, estaba chequeando aquí justamente la norma ISO 45001, solamente para salir de dudas. Miren, acá capítulo 10. 10.2. Así es, el 10.2 nos dice, lo tengo aquí. Aquí tenemos que dice, ay Dios mío, se me fue.
A ver, lo tenemos acá. Uy, se me fue. Pero bueno, ahí luego del corte podemos aclarar la duda, porque justamente lo que nos trae la norma, acá la tengo, ya está. Mire, 10.2 dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. O sea que hay que investigarlos. No, investigarlos sí. Lo que yo hablaba era el tema de que nos toca en la normatividad local, nos exigen sí que nosotros dentro de la investigación debemos colocarle cuánto cuesta ese accidente que tienen las organizaciones. Sí, la norma ISO 45001 no lo establece así, pero es un instrumento importante, Jaime, escuchas, porque eso permite de que podamos poder determinar de manera más aterrizada posible cuánto impactó a la organización. Total. Y es lo que todo gerente general, director de operaciones va a querer tener esa información. Más allá de la importancia de la persona, es un ser humano, vamos, pero es también poder determinar cuánto impacto tuvo en la productividad, para que de esa manera podamos justamente darnos cuenta de que es mejor ese dinero, tener esa pérdida, no es mejor que eso que se pudo perder, es invertir la mitad o la tercera parte para evitar que ocurra. En eso sí tiene toda la razón, Sergio. ¿Listo, Sergio? ¿Algo más? Pues vamos a la siguiente. Bueno, perfecto. Entonces, entramos al capítulo 8. Ya nos estamos acercando a la cima del capítulo 10, por supuesto, del libro Sé un gestor de excelencia en seguridad y salud en el trabajo. El capítulo 8, Sergio lo ha titulado Objetivos, metas e indicadores de desempeño en seguridad y salud en el trabajo. A mí se me viene a la mente indicadores, Sergio, se me viene a la mente gráficas, se me viene a la mente fórmulas, se me viene a la mente metas. Metas más no eslogan, porque es que uno de los objetivos es mantener la accidentalidad y colocan el eslogan 0 accidentes, y muchas veces ya no son 0 accidentes de acuerdo a la dinámica de las organizaciones. Sergio, ¿qué habla usted aquí en este capítulo? A ver, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es métrica, lo que es indicador y lo que es la meta. Yo les voy a dar un ejemplo. Y esto lo haré con un indicador proactivo, ¿no? Vamos a hablar de indicadores proactivos y reactivos. El indicador es el porcentaje de actividades cerradas a tiempo o subsanadas a tiempo respecto a las observaciones encontradas en una inspección. Sí. La métrica ahí es el número de observaciones subsanadas a tiempo y el número de observaciones encontradas. Entonces, y la meta es lo que nosotros establezcamos, y para eso también hay que poner semáforos. Es decir, si la meta se cumple, es un semáforo verde. Si la meta está cercana pero no se cumple, es ámbar. Si no se cumple, por mucho, es un semáforo rojo. Entonces, las metas tienen que estar claramente definidas, tienen que ser SMART, es decir, específicas, relevantes, medibles, alcanzables y con un plazo establecido. Entonces, las metas tienen que ser SMART y las metas van a cuantificar el objetivo que perseguimos según lo que tenemos descrito en el programa. Los indicadores pueden ser proactivos o reactivos. Proactivos son aquellos que son indicadores de proceso, indicadores que se anticipan al resultado. Sí. Justamente los reactivos son los de resultado, los que ya no podemos hacer nada si ocurre algo. Con lo que quiero decir es que los indicadores proactivos van a ser, o mejor dicho, los indicadores reactivos, voy a dar ahora algunos ejemplos,
van a estar en función a los indicadores proactivos. Por ejemplo, un indicador proactivo es el porcentaje de cumplimiento del programa anual de seguridad y salud del trabajo. Otro indicador proactivo es la efectividad que ha tenido el programa de capacitaciones de seguridad y salud del trabajo. Otro indicador es el porcentaje de observaciones de las inspecciones internas subsanadas a tiempo entre las totales. El porcentaje de desempeño de una auditoría interna en función a un protocolo. Indicadores reactivos, por ejemplo, los clásicos, ¿no? El índice de frecuencia de accidentes, el índice de gravedad y el índice de accidentabilidad. Entonces, ahí lo que tenemos es que justamente no hay, se suele trabajar en los indicadores reactivos. Pero ¿qué hay de los proactivos? Los que sí dependen de nosotros. Esos son los que tenemos que trabajar. Ahí lo que también es importante tomar en cuenta es que tenemos que empezar a familiarizar a la organización con esos indicadores proactivos. Por ejemplo, típicamente voy a poner un número bien exagerado, vamos 1.348 días sin accidentes. Nuestro récord anterior fue 2.000 días sin accidentes. Ese es un mal indicador, porque significa que si tú estás haciendo una buena gestión y en un día determinado ocurre un accidente, ¿significa que la gestión ahora se ha vuelto de un día para otro mala? La respuesta es evidentemente que no. Y también esto me lo enseñó un jefe que tuve, uno de los primeros, donde decía, mientras más días pasas sin accidentes, más cerca es que viene uno. Y hay una preocupación en general para no malograr el número, para no malograr el tablero. Entonces, hay una tendencia muy, ¿cómo te puedo decir? Muy adrede para poder dejar el tablero sin afectación. Es decir, que mejor ocultamos el accidente para que no se malogre el tablero y la gente no se desanime, lo cual es un error bastante grande. Entonces, más bien familiarizar la organización poniendo un tablero, les propongo lo siguiente. En esta unidad operativa gestionamos 25 proyectos de mejora para este año y hemos reducido nuestras actividades con riesgo de nivel alto en un 25% anual. Suena distinto, ¿no? Sí. Porque es proactivo. Bueno, eso está muy bien. Sergio, con respecto al tema, al establecimiento de objetivos, metas e indicadores de desempeño, ¿qué considera usted que de pronto son las dificultades que se han presentado y que se pueden llegar a seguir presentando dentro de la gestión de seguridad y salud? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles considera usted como las dificultades que se pueden presentar dentro de la organización con respecto al tema de objetivos, metas e indicadores de desempeño? Primero, que no empaten con los objetivos de la organización. En segundo lugar, que se pretenda ser muy optimista con los pocos recursos que se tienen. Y en tercer lugar, algo que puede conllevar al fracaso del cumplimiento de las metas es la falta de seguimiento. Los indicadores nos hablan. Los indicadores nos dicen si es que estamos yendo por buen camino o no estamos yendo por buen camino para llegar a la meta. Si no estamos por buen camino, no cambiemos la meta, cambiemos el plan, cambiemos las actividades que estamos realizando para llegar a la meta. Si es que es irreversible y no podemos cambiarlo y ya la meta está hecha, ni modo, aprendizaje y vamos para el siguiente año. Y aquí lo que quiero compartirles es algo que se da también en muchas organizaciones, que se llama el efecto sandía. ¿Cómo es el efecto sandía? ¿Tú sabes qué color tiene la sandía por fuera y qué aspecto, qué textura tiene por fuera la sandía, Jaime? Totalmente, por fuera verde y al interior de color rojo. Ajá, y además la textura. Sí. Por fuera es dura, blanda. Sí. Y por dentro blandita. Así es. Eso es el efecto sandía. ¿Qué quiere decir?
que queremos mostrar todos nuestros indicadores en verde, en semáforo verde, pero realmente no estamos apuntando a aquello que sí realmente es rojo, no es por querer ser pesimistas, sino que realmente sí es rojo y no está resolviendo el problema. Por ejemplo, muchas empresas se quejan de que tenemos que trabajar el tema de cultura porque la gente no entiende. ¿Qué es lo que no estás midiendo para mejorar el tema de cultura, que vamos a hablar en el próximo programa? Sin embargo, ¿qué es lo que pones como verde? 0 enfermedades ocupacionales, 0 accidentes, pero no resuelves el problema de fondo. ¿Cómo estás midiendo el involucramiento de los líderes y la gente en seguridad y salud de trabajo? Entonces, tú no vas a medir aquello que no, tú no mejoras aquello que no controlas, y si no lo controlas es porque no lo estás midiendo. Entonces, necesitamos tener las mediciones. Ahora, hablabas al comienzo que se te viene a la mente estadísticas, fórmulas. Tenemos, por ejemplo, el dashboards o tableros, balance scorecards o cuadros de mando integral. Entonces, los cuales tienen que ser bastante visuales, pero no tenemos que llegar al punto en el cual tenemos tantos indicadores que nos perdemos. Tenemos que quedarnos con los más relevantes. Sino que, ¿qué sucede? También este es un desafío en las organizaciones. Cada uno jala agua para su molino. ¿Qué significa? Que cada uno quiere, hay que medir esto como para darle importancia a mi departamento. Por ejemplo, yo me acuerdo en una compañía multinacional, hay que medir las millas sin accidentes porque hay un estándar de eso. Hay que medir también lo que es el otro ejemplo, hay que medir el ratio de reportes en piso, porque eso es una iniciativa corporativa. Hay que medir el índice de frecuencia, también el de gravedad y también el de accidentabilidad, cuando realmente el de gravedad va a estar en función de los días de descanso médico que le den al trabajador. Y eso generalmente, no sé cómo será en Colombia, pero en la mayoría de países de América Latina no es como en Estados Unidos. Es decir, que en América Latina el descanso médico está en función no solo del criterio del médico, sino también le pregunta el médico al paciente cuántos días quieres que te dé de descanso. Entonces, de ser así, el índice de accidentabilidad puede ser tan alto para un accidente leve como tan igual o bajo para un accidente grave. Lo que más bien ahí marca la diferencia es el índice de frecuencia de accidentes. Es decir, porque sea cual sea la consecuencia, la causa no ha cambiado. El evento se suscitó a partir de una causa determinada. Entonces, es también entender que tenemos que quedarnos con pocos, pero los más relevantes, los que realmente son importantes. Oiga, Sergio, a veces los responsables del sistema de gestión, los gestores, yo no sé si es que les gusta medir, porque eso tienen muchísimos objetivos y tienen muchísimos indicadores que lo que usted está aportando ahorita no nos agregan valor. Y lo que usted dice es importante, hay que mentalizarnos y hay que mentalizar a los responsables del sistema que se pueden tener pocos indicadores, pocos objetivos, pero que se puede con ellos controlar el sistema. Lo que pasa es que a veces también nos da miedo, o bueno, les da miedo porque, y me lo han expresado alguna vez, Sergio, que porque a veces el auditor cuando llega les dice, ¿tan poquitos indicadores? No, eso tiene que meterle más. Entonces también allí los responsables dicen, ay, pero yo tenía pocos y el auditor dijo que no, que eso era poquito y que tenía que meterle más. Perdón, Jaime. ¿Me escucha? No te escuché lo último. Ok, que digamos que a veces aquí en los responsables del sistema de gestión nos hablan de que ellos tienen la mentalidad de que hay que medir muchas cosas, hay que colocar muchos indicadores, pero también nos expresan que en las auditorías, estas personas, los auditores, cuando ellos tienen poquitos indicadores, dicen, oiga, pero usted tiene poquitos, ¿por qué no le mete carne? ¿Por qué no mete más indicadores? Y también eso es un daño que le estamos haciendo. Bueno, también el auditor no puede decir es poquito o es mucho, o es muchito. Te tiene que decir, mira, yo estoy midiendo esto porque hemos detectado, también hay que saber fundamentar, O sea, estamos midiendo estos que son los más relevantes. Sí. No es que esto no se esté midiendo tan bien,
pero a ver, o sea, no hemos tenido temas. ¿Lo puede apuntar como una recomendación? Ok, pero no puede ser una observación o una no conformidad. No, porque yo estoy sustentando estos indicadores en función de lo que hoy necesito medir para mejorar. Entonces, no solamente son los auditores, también son el corporativo también, ¿no? Es como que también tienes que medir esto, tienes que medir, porque todo hay que medir. Sí, pero hay que aterrizarlo. Y a veces falta el sustento para poder también manifestar, ok, todo esto hay que medir, estamos de acuerdo, pero ¿con qué nos quedamos principalmente? Es cierto. Porque si los recursos no dan para medir todo, entonces ahí nos enfrentamos nuevamente a un conflicto. Es cierto. Sergio, ¿usted cree que este tema de los objetivos, metas, indicadores esté incursionando, se esté penetrando, se esté calando dentro de las organizaciones? ¿Los qué, perdón? El tema de los objetivos, las metas, los indicadores, se esté penetrando, se esté calando dentro de las organizaciones. O sea, sí se establecen. El tema es que no hay que establecer solamente objetivos que sean reactivos, sino aquellos que son proactivos, y además hay que también tomar en cuenta que todo lo expresado anteriormente, que hay que ser realistas, que hay que hacer lo que es necesario, que hay que dar seguimiento a cumplir la meta del objetivo para que esto pueda calar mejor. No te podría decir si las organizaciones lo están haciendo bien o no. He encontrado de todo tipo lo que te estoy contando, sí, pero no tengo un dato que te diga, mira, el 80% de empresas no lo están haciendo. No lo tengo. Ok, perfecto, Sergio. Y antes de irnos a nuestra segunda pausa, Sergio, ¿qué considera usted que se deba trabajar con respecto a una buena definición de objetivos, una buena definición de metas y una buena definición de indicadores frente a la gestión de seguridad y salud? Primero que tenemos que diseñar los indicadores. ¿Cómo se va a medir? Si la información es trazable, si es verídica, y a partir de ahí poder determinar primero qué se va a medir, cómo se va a medir y quiénes son los responsables de hacer esa medición y compilar la información. Por hoy tenemos procedimientos de cómo compilar, supervisar y medir los indicadores de desempeño, y con eso tener claridad hacia dónde llegamos. Si nosotros tenemos claro el objetivo, tenemos claro las actividades que tenemos que hacer y las metas a las que tenemos que llegar. Cuando no se tiene esa claridad, que eso es lo básico, entonces ahí es donde se pierde el foco. Es cierto. Ok, Sergio, entonces lo invito para que hagamos nuestra segunda pausa y ya después de ella entramos a nuestra recta final de nuestro programa, ¿le parece? Ok, perfecto. Listo, Sergio, ya venimos. Ya retornamos, queridos oyentes, a nuestro programa Entre Líneas, por supuesto, aquí a través de SIC Radio. Escuchas SIC Radio. Consulran te ofrece servicios de formación y actualización de auditores internos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011 y el decreto 1072 del 2015. Solicita más información a nuestro correo electrónico administrativa@consulran.com. Recicla, cuida el agua, apaga la luz y apaga los equipos electrónicos mientras no los estés usando. Un mensaje SIC Radio y Consulran. Estás escuchando SIC Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sicradio.co y aumenta tus ventas. sicradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca.
Consulran te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores internos en los sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Consulran te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NORSOC SWA 006, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulran.com. Escucha SIG Radio, su sistema de gestión en la red. Regresamos a Entre Líneas. Bueno, retornamos a nuestro programa Entre Líneas, hoy en compañía del ingeniero Sergio Valencia, donde nos ha venido contando toda la experiencia que él ha tenido en el capítulo 7 y el capítulo 8 de su libro Sé un gestor de excelencia en seguridad y salud en el trabajo, en donde el capítulo 7 nos habla del costo-beneficio de la seguridad y salud en el trabajo, y el capítulo 8 nos habla de objetivos, metas e indicadores de desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya para en la recta final de nuestro programa, quiero preguntarle a Sergio, o más que preguntarle es, pues que si nos puede ya de todo el resumen que nos ha dicho desde el primer minuto de nuestro programa, como las recomendaciones, que a mí siempre me gusta que Sergio pueda darle a nuestros oyentes y a nuestros seguidores con respecto a estos dos temas trabajados en el día de hoy, Sergio. Bueno, en primer lugar, lo que es el costo-beneficio es que no solamente debemos decir que la seguridad es un gasto, no es un gasto sino una inversión, es demostrarlo. Tenemos que demostrar que es una inversión. ¿Cómo lo hacemos? Listando todo aquello que necesitamos de recursos, ver también qué cosa es donde se puede optimizar el uso de los recursos sin mellar la calidad del servicio brindado, y por otro lado también invertir en lo que son ver las inversiones, proyectos de mejora. Sí, esa es una recomendación. ¿Qué otra recomendación nos daría, Sergio? Se nos fue la señal con el ingeniero Sergio. Sí, aquí estoy. Listo, Sergio. Sí, perdón. Esa sería la primera recomendación. ¿Qué otra recomendación nos invita? En costo-beneficio sería que podamos también costear los accidentes, los costos directos e indirectos, para poder demostrar a la gerencia cuánto tenemos de oportunidad de prevenir pérdidas. En los proyectos de inversión, que se incluya seguridad y salud en el trabajo, para que sea incorporada a las medidas en la inversión y no en el gasto, para que no sea un despilfarro de recursos posteriormente, porque igual las medidas se tienen que hacer. Eso en cuanto a costo-beneficio. En cuanto a indicadores de desempeño, diseñar los objetivos, las metas y los indicadores que permitan ver lo que realmente necesita ser medido, ser controlado y ser mejorado en la gestión. No podemos poner indicadores por poner, que eso se suele dar, sino que más bien es poder brindar claridad de cómo vamos en función de la semaforización que hay que hacer a cada una de las metas, y mostrar, y si hay algo que tenemos que demostrar que está en rojo, no pasa nada. Sí. Hay que demostrarlo, y decir a la gerencia, estas son las acciones que se están tomando, y en la siguiente reunión o en la siguiente ocasión van a estar en verde, sino que antes, por lo general, no se midieron de esta manera. Por ejemplo, cuando decimos, a veces dicen, ¿no?, que cuando estabas tú, cuando no estabas, no habían tantos accidentes como ahora. Bueno, antes no se medían, antes no se decía. Por eso, repito, tan importante es el diagnóstico para poder mostrarle a la gerencia cuál es el parteaguas de la gestión actual del anterior. Muchos no hacen el diagnóstico, entonces
la gerencia asume que todo es junto y no es así. Entonces tú te comes los activos y pasivos. Bueno, perfecto, Sergio. ¿Algo más que se le quede ahí en el tintero? No sé si hay preguntas por parte de los radioescuchas, algo para compartir. De mi parte no, de mi parte los oyentes, Liliana Camacho está súper anonadada, por supuesto, de toda la experiencia que Sergio nos ha venido contando. Y por supuesto, no, me ratifican el saludo el arquitecto Robinson Romero desde el municipio de Puerto Boyacá, acá en Colombia. No, Sergio, pues de mi parte no hay inquietudes. Muchas gracias entonces por la invitación y nos vemos en el siguiente episodio, ya el último conmigo, espero, de toda esta saga, no, espero que no sea el último en invitación, donde vamos a hablar sobre cultura y sostenibilidad en seguridad y salud en el trabajo. Uy, espectaculares esos dos temas. Hemos dejado estos dos temas, hemos dejado el plato de fondo para el final y este es, al igual que estos, ese es imperdible. Perfecto, no, Sergio, de verdad que nuevamente palabras de agradecimiento por este espacio, por tener aquí, de poder tenerlo mejor aquí en los micrófonos de SIC Radio, sacar desde dentro de su apretada agenda este espacio y podernos seguir contando todas las experiencias que usted tuvo al escribir el libro y por supuesto estos temas que ya hemos venido tratando, Sergio. Perfecto, muchas gracias Jaime y a todos los radioescuchas. Vale, Sergio, entonces que tenga una excelente noche, a usted también y por supuesto a todos nuestros seguidores, tanto en la página www.sicradio.com como en nuestro canal de YouTube. Les deseo una excelente noche y como lo decía Sergio, si el Señor lo permite, si Dios lo permite, nos estaremos encontrando de hoy en 8 ya con la recta final de nuestra primera saga, como dice Sergio, esperando que haya una segunda. Señores, feliz noche. No se despeguen de la sintonía. Antes de irnos, señores, una invitación importante. No se